Hola, mi nombre es Ana Vidal y soy profesora del Departamento de Matemática Aplicada en el campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia. Y te voy a ofrecer 3 ejemplos de cálculo aproximado de integrales con MATLAB. Bien, después de estos ejemplos vas a ser capaz de calcular valores aproximados de integrales definidas, así como con MATLAB, y utilizar también el comando trapz que nos facilita el proceso. Primero haré una introducción recordando los métodos de cálculo aproximado básico de integrales. A continuación te ofreceré 3 ejemplos distintos y terminaré con unas conclusiones finales. Bien, recordar qué es lo que hacen los métodos de aproximación de integración, de integrales. Bueno, si tienes que calcular la integral entre a y b de una función f, lo que se suele hacer es dividir el intervalo a b en n trozos iguales, de amplitud b menos a partido por n, y evaluar en cada una de las abscisas de la partición lo que vale la función. Vamos a suponer que llamamos I sub i al valor de la f en cada una de estas abscisas. Bueno, pues los métodos básicos de integración son los métodos de rectángulos, el método de trapecios, que puede demostrarse que es la semisuma de rectángulos por la izquierda y rectángulos por la derecha, y por último el método de Simpson. Bueno, para aplicarlo en el cálculo aproximado de una integral, pues los pasos a seguir serían: primero, determinar un valor de la n, calcular la amplitud de cada uno de los subintervalos que aparecen, definir 2 vectores, uno para las abscisas x que generan la partición, teniendo en cuenta que cada punto es el anterior sumándole la amplitud h, calcular o definir un vector y formado por lo que vale la función en dichas abscisas y pasar a calcular las aproximaciones correspondientes. Bien, pues el primer ejemplo va a ser una integral, como ves aquí, una integral entre 1 y 2 de esta función, una integral de la cual conocemos su valor exacto. Partimos de este ejemplo para poder aplicarle los distintos métodos numéricos y poder ir comparando con el valor original. Bueno, observa, aquí tienes representada la función del integrando, es una función que en el intervalo 1,2 cambia de signo. Estos métodos numéricos los puedes aplicar en cualquier caso. Bien, el primer paso sería elegir pues, el número n. Pues vamos a suponer que vamos a hacer una partición en 10 trozos. Bien, esta sentencia de aquí es la que te permite que todos los resultados aparezcan con muchos decimales y así poder comparar con el valor verdadero de la integral. Bien, aquí pues definimos el valor de la n, calculamos el equiespaciado, previamente también hemos definido los límites de integración a y b, y a continuación el siguiente paso sería definir el vector de las x, que como están equiespaciadas pues simplemente es indicarle que es el vector que comienza en a, da saltitos de h en h y termina en b, y a continuación calcular lo que vale la función del integrando sobre el vector x. Fíjate que únicamente sería expresar aquí la función del integrando con operaciones punto a punto. Bien, pues con esta última sentencia se nos ha generado el vector i, cuyas componentes serían i sub 1, i sub 2, hasta la i sub n más 1. Si queremos calcular la aproximación de rectángulos por la izquierda, lo único que tenemos que indicarle al MATLAB pues es que sume de este vector las componentes desde la primera hasta la n y que multiplique por h. Pues fíjate la orden correspondiente. Estamos indicando que del vector i nos forme el subvector que está generado por las componentes de y entre la primera y la que ocupa la posición n. Esto sería un subvector, el que va desde aquí hasta aquí, y el comando sum lo que hace es sumar todas esas componentes. Multiplicamos por h y tenemos el resultado. Bien, como has visto, la función cambia de signo. Entonces, lo que puede pasar es que alguna de estas alturas sea tan negativa o que las negativas superen a las positivas y que al hacer esta suma, pues el resultado sea negativo. Eso puede pasar. Bien, si ahora quisiéramos calcular rectángulos por la derecha, fíjate que es muy similar. Lo que pasa es que ahora empezamos por la segunda componente y finalizamos en la última. Luego lo único que tendríamos que hacer es meter aquí un 2 y aquí un n más 1. Y tendrías otra aproximación del valor de la integral. Bien. ¿Cómo calcular la aproximación por trapecios? Pues bueno, como sabemos que es la semisuma de rectángulos por la derecha y por la izquierda, ya hemos calculado esos valores, pues únicamente tendríamos que indicarle al MATLAB que me calcule esa semisuma y obtendríais la aproximación correspondiente. Pero hay otra forma, es una forma mucho más rápida. Bien, es utilizar el comando trapz. Bien, el comando trapz nos sirve
para calcular integrales también de funciones desconocidas y que no estén tabuladas. Además, no es necesario que las abscisas x estén equiespaciadas, por lo tanto es un comando bastante potente. Lo único que necesitamos es, a partir de valores x abscisas entre a y b, siendo el primer valor a y el último valor b, tener lo que vale la función del integrando en esas abscisas. Entonces, definiendo el vector x y definiendo el vector y, únicamente utilizando el comando trapz tendríamos el resultado. Recuerda que el vector x y el vector y en este ejemplo ya lo tenemos definido, luego tendríamos este resultado que coincide con el primer método utilizado. Bien, el método de Simpson es un poquitín más complicado de programar, pero bueno, espero que lo llegues a entender. Bien, esta es la formulita correspondiente, entonces date cuenta que cada i viene multiplicada por un coeficiente. Bien, entonces lo que vamos a hacer es construir un vector c que esté formado por los coeficientes que multiplican a cada i. Si recuerdas cómo funcionan las operaciones punto a punto, si yo cojo este vector y lo multiplico punto a punto por el i, se genera otro vector de las mismas dimensiones que c por i, que está formado por el producto, las primeras componentes, las segundas, las terceras. Tendríamos este resultado. Entonces, fíjate que la fórmula de Simpson únicamente lo que le tenemos que indicar es que me sume este nuevo vector y que multiplique por h partido por 3. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. El problema está en definir el vector c. Bueno, vamos a ver cómo se define el vector c. Se hace componente a componente. Le vamos a indicar primeramente que en la primera componente de c y en la que ocupa la última posición, que es la n más 1, que me ponga un 1. Observa esta línea de aquí. Bueno, después le vamos a indicar que en la posición 2, en la posición 4, en la posición 6, hasta la posición n, me coloque un 4. Bueno, pues esta es la orden. Desde la posición 2 hasta la posición n, de 2 en 2, me vas a poner 4. Y después le vamos a indicar que desde la posición 3, ocupando una posición impar, hasta la posición n-1, me coloque un 2. Fíjate en esta sentencia. Si tienes que utilizarlo en otro ejemplo distinto, lo único que tienes que hacer es copiar y pegar estas sentencias sin modificarlas. Bien, pues ahora lo único que necesitaríamos es meterle, asignarle a s este valor y tendríamos la aproximación correspondiente. Bueno, para n igual a 10, aquí tienes una tabla resumida de las aproximaciones obtenidas. Puedes decir, bueno, si el valor es 0.06, pues aquí la aproximación no es muy buena. Pero si repites el mismo proceso ahora con n igual a 50 o con n igual a 250, observas que las aproximaciones son mucho mejores. De hecho, si tuvieras que elegir uno de los métodos, reordenarlos, el más rápido sería Simpson, porque te ofrece una buena aproximación con un valor más pequeño de la n. A continuación sería trapecios y por último el de rectángulos. De todas maneras, si agrupamos los resultados obtenidos por cada uno de los métodos, observamos que a medida que la n crece, el valor que nos da rectángulos pues se asemeja más al verdadero valor, tanto en rectángulos por la izquierda como por la derecha. Luego, en trapecios lo mismo y en Simpson lo mismo. Luego lo que podríamos hacer es utilizar un único método, ir aumentando el valor de la n y cuando obtengamos la precisión correspondiente parar. Bien, en el ejemplo segundo vamos a partir de una integral, es una integral de Fresnel, esta sí que no se puede calcular de forma exacta, y vamos a aplicarle únicamente el método de los trapecios, bueno, utilizando el comando trapz. Bien, pues lo único que necesitamos en este caso es una tabla de valores para x que empiece en 0 y termine en 5 y otra tabla de valores de la función en esas abscisas. Definiendo x y definiendo y, aplicando el comando nos serviría, es decir, no hay necesidad de elegir el n, de calcular el h, no. Además, el equiespaciado podría ser distinto. Bueno, pues aquí tienes el ejemplo. Lo que hacemos es, en el intervalo 0,5, pues escoger 50 puntos equiespaciados, evaluamos la función en esas variables con operaciones punto a punto y le aplicamos el comando. Y aquí tienes la aproximación correspondiente. Lo podemos repetir, en vez de 50 puntos elegimos 100 y tendrías otra aproximación. Bueno, si lo repetimos, pues aquí tendrías una serie de aproximaciones que nos daría el método de los trapecios. Luego puedes ver que a partir de determinada posición se van repitiendo los valores, hemos considerado solamente las primeras cifras decimales y podríamos indicar que el valor de la integral es aproximadamente 0.61147. Bien, ahora te voy a proponer un último ejemplo, que es determinar el área de esta figura sombreada, pero la función f es desconocida. Entonces, ¿cómo podemos calcular al menos una aproximación? Bueno, pues lo único que nos queda es hacer un muestreo. Te coges una regla, realizas una serie de medidas y formas una tabla. Entonces, vamos a suponer que para x en metros y en metros tenemos estas medidas. El valor sería el valor de la integral, podemos utilizar trapecios definiendo x e y,
aplicando trapecios y obtener el resultado aproximado de 151 metros cuadrados. Como conclusiones, pues aquí puedes ver un resumen de los pasos a seguir para calcular un valor aproximado de una integral cuando f sea conocida, sería el ejemplo 1, y lo que hemos hecho con el ejemplo 2 y con el ejemplo 3. Bien, espero que te sirva esta charla y nos vemos en otra ocasión.